Hola, buenos días. Vamos a ver hoy si es buen momento comprar acciones del Reino Unido en este momento, porque están pasando muchas cosas allí. La libra se está devaluando mucho y en muy poco tiempo ha habido 2 cambios de presidente del gobierno o de primer ministro, y eso no es nada habitual. Hay que comprar en países que tienen esta inestabilidad política. Para entender bien lo que está pasando, me parece muy importante empezar viendo qué es lo que ha pasado con Liz Truss, que es la primer ministro que ha durado solo 2 meses. Liz Truss anunció una bajada de impuestos, que en principio es algo muy bueno. Pero al anunciarla cayeron la libra y cayeron los bonos del Reino Unido. Y todo esto provocó mucha inestabilidad y acabó haciéndola dimitir. ¿Por qué reaccionaron mal los mercados a esta medida de bajar impuestos, que en principio parece buena? Porque además de bajar los impuestos, tendría que haber bajado la deuda pública y no lo hizo. Ella esperaba que al bajar los impuestos subiese la recaudación y no hiciese falta bajar el gasto público. Es decir, Liz Truss esperaba compensar la bajada de impuestos en parte con la subida de recaudación que se iba a producir y en parte emitiendo deuda nueva. Esta mayor deuda futura, posible deuda futura, es lo que ha hecho que cayeran la libra y los bonos del Reino Unido. ¿Está mejor ahora el Reino Unido con el nuevo ministro, Sunak? Realmente no. Se han estabilizado un poco la libra y los bonos del Reino Unido porque este nuevo primer ministro no va a bajar los impuestos y entonces no va a hacer falta emitir esa deuda que pensaba haber emitido Liz Truss. ¿Y cuál de las dos opciones es la mejor? Pues realmente ninguna de las dos es buena, pero la de Liz Truss se acercaba más a lo que realmente hay que hacer. Es cierto que cuando se bajan los impuestos suele subir la recaudación, pero a mí ese no me parece el escenario ideal. Yo digo que cuando al bajar los impuestos sube la recaudación, entonces lo que pasa es que se han bajado poco los impuestos y se tenía que haber bajado más. Porque es necesario bajar mucho el gasto público en toda Europa y este es un tema muy serio y muy necesario. Así que lo ideal es que en el Reino Unido hubiesen bajado primero el gasto público y luego los impuestos. Yo creo que todos estos problemas en el Reino Unido han generado una oportunidad de compra muy buena para los inversores de largo plazo allí. O sea, para que los inversores de largo plazo de todo el mundo compremos allí. Que la libra haya caído tanto es muy bueno para que los inversores de largo plazo compremos ahora en el Reino Unido. ¿Qué empresas del Reino Unido están baratas en este momento? En esta tabla os pongo las empresas que creo que están baratas con su PER y su rentabilidad por dividendo a su cotización actual, más o menos. Igual no es exacta porque desde que lo he volvido hasta que lo subo pasa un poco de tiempo, pero no mucho. El PER de AB Foods en 2021 es de 22 veces. AB Foods ha tenido 2 años de resultados peores de lo normal porque los encierros que se iniciaron en marzo de 2020 han perjudicado mucho a su cadena de tiendas de ropa Primark. Así que ese PER de 12 veces que os pongo ahí está calculado con el beneficio por acción de 2019, que creo que nos resulta mucho más útil ahora para ver cómo de cara o de barata está AB Foods. A este precio la veo muy barata solo por el negocio tradicional de alimentación y además creo que en algún momento venderá o escindirá Primark y eso va a suponer un beneficio extraordinario importante. En este vídeo que os dejo por aquí os explico cómo funciona el negocio de AB Foods, la parte de alimentación y la parte de Primark. Aviva está desarrollando bien los planes que os comenté en este vídeo sobre Aviva que hice y que os dejo por aquí. Royal Mail tiene desde hace meses un problema importante con los sindicatos por la subida de los sueldos. Yo creo que la propuesta que ha hecho Royal Mail es razonable y que este problema se acabará resolviendo de una forma aceptable para las dos partes y que en este caso, resolviéndose ese problema, está muy barata. También está afectando bastante el precio de la energía, porque gasta mucha energía en repartir todas las cartas y paquetes, pero el precio de la energía empieza a retroceder. Y el retroceso general de la inflación creo que también ayudará a resolver el problema con los sindicatos, porque el problema es que como la inflación de repente ha subido mucho, piden subidas muy altas de sueldo, pero si la inflación empieza a retroceder, será más fácil llegar a un acuerdo. Severn Trent y United Utilities cotizan un poco por encima de los precios que os he puesto ahí. Como en los próximos años su dividendo va a crecer, pero va a crecer poco, creo que hay que procurar comprarlas como mucho a esos precios que os he puesto ahí. Vodafone y British Telecom siguen muy afectadas por el problema de la regulación de las telecos en toda Europa que arrastramos desde hace años. En los últimos meses hemos visto alguna señal de que la regulación podría cambiar a mejor, pero de momento son solo pequeñas señales, no cambios importantes. Lo lógico es que la regulación de las telecos en Europa mejore y mucho, pero de momento la situación es la misma que en los últimos años, no ha cambiado todavía. Vodafone ha anunciado hace poco 2 operaciones que pueden ser importantes. La menos importante de las dos es la compra de los activos de MásMóvil en Portugal para fusionarlos con Vodafone Portugal. Y la más importante es la fusión de su filial en el Reino Unido con la empresa del Reino Unido de Hutchison, CUK. Esta filial de Hutchison es la que se quería haber fusionado con Telefónica en el Reino Unido en 2016 y no se autorizó. A esto hay que sumar el proyecto de fusión de Orange y MásMóvil en España y muchos otros proyectos que se han lanzado de fusiones de telecos en toda Europa. De momento, lo que está claro es que las telecos creen que existe la posibilidad
de que la regulación de las telecos cambia mejor y por eso han lanzado todos estos proyectos de fusión, esperando que sean autorizadas. Son fusiones de las que se lleva hablando muchos años, pero las telecos no las anunciaban porque estaban seguras de que no se las iban a autorizar. Y en ese caso, haberlo intentado habría sido una pérdida de tiempo y de dinero porque presentar estos proyectos lleva tiempo y lleva dinero. Si estás seguro que no te lo van a autorizar, pues no gastas ni ese tiempo ni ese dinero. Si ahora han gastado ese tiempo y ese dinero es porque creen que existe la posibilidad de que ahora sí que se os autoricen. Y si se autorizan estas fusiones, habría muchas más que se están pensando desde hace años. Pero hasta que no se tome la primera decisión firme sobre la primera de ellas, pues no sabremos si la regulación de las telecos en Europa ha cambiado a mejor o no. Y para que se tome esta decisión aún quedan unos meses. Cuando en un país de Europa o en Estados Unidos hay inestabilidad política y caen su divisa y su bolsa, eso es un buen momento para invertir allí a largo plazo y hay que aprovecharlo, como está pasando ahora en el Reino Unido. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.